Se les atribuye el poder de curar, de atraer la buena suerte o la desgracia. A cambio, requieren un tributo, canciones, bailes, alcohol y la sangre de animales sacrificados. No se te pasa por la cabeza ofrecer un animal sucio a un espíritu. Un espíritu puede hacer notar su presencia de las formas más sorprendentes. La persona que es poseída pierde temporalmente el control de su cuerpo. En Haití se dice que los espíritus concedieron a los esclavos una victoria imposible. Y en Nueva Orleans, que permitieron que una mujer gobernara toda una ciudad mediante la hechicería. Un viaje al interior de África, a Haití y a Nueva Orleans, para desvelar los secretos del vudú. Secretos del vudú. $60 millones de personas en todo el mundo creen en el vudú. Para ellos se trata de una auténtica religión que podría ser incluso anterior al cristianismo. Sus rituales incluyen sacrificios con animales y enajenación del espíritu. Para los profanos, el vudú está lleno de oscuros secretos. Se le atribuyen misteriosos poderes para traer la buena fortuna, para curar y para castigar a los enemigos. Pero los que practican el vudú dicen que se trata de la religión más incomprendida del mundo. Muchas personas creen que el vudú no es más que una serie de ritos mágicos o una práctica satánica, pero en realidad no es ninguna de esas dos cosas, es una religión. Pero ¿por qué una antigua religión ha llegado a estar asociada con diabólicos maleficios? Los practicantes del vudú culpan a escritores profanos y a las películas de Hollywood de haber desacreditado a su religión. Un libro o una película pueden mostrar al gran público una visión errónea porque el gran público ignora lo que significa realmente esa religión. Por lo general, la fantasía sobre el vudú evoca a los profanos, magia negra y oscurantismo. Pero el objeto más comúnmente asociado a esta creencia, el famoso muñeco vudú, no forma parte de la práctica religiosa. Algunas personas piensan que nos pasamos el día clavando alfileres en muñecos que representan a nuestros enemigos, pero eso no tiene nada que ver con la realidad. El vudú, una religión con una dramática historia, nace en África Occidental, se propaga entre los esclavos de Haití y proporciona a una ciudad estadounidense una cultura única en su país. Para desvelar los secretos del vudú, quizás sea aconsejable viajar a Benin, en África Occidental, el epicentro de esta religión. Es aquí donde dicha creencia comenzó a extenderse. Fue hace tanto tiempo que nadie conoce sus orígenes. Solo pueden asegurar su identidad. El vudú es tan antiguo como el nacimiento de nuestro país, de nuestro pueblo. Es tan antiguo como la existencia de los seres humanos sobre la Tierra. Benin, en África Occidental, ofrece la oportunidad de ver las prácticas del vudú tal y como se vienen haciendo durante siglos. En la lengua tribal de Benin, el fon, la palabra vudú significa espíritu. Y de servir a los espíritus es de lo que trata el vudú. Los seguidores del vudú adoran a un dios supremo al que consideran creador del universo. Creen que este dios es demasiado poderoso como para intervenir directamente en la vida cotidiana de los hombres. Entre el dios supremo y la humanidad existen innumerables espíritus vudú, cada uno con su propio margen de influencia. Hay espíritus de la sabiduría, de la guerra, de la fertilidad, de la muerte e incluso un espíritu del mar. La aldea de Betki, en Benin, tiene una población de unos 3.000 habitantes. En esta aldea rinden culto a un espíritu vudú llamado Sakpata. En el vudú africano, Sakpata es el espíritu de la tierra. Protege contra las enfermedades, proporciona cosechas abundantes y contribuye al bienestar general de la comunidad. Sakpata proporciona bienestar a todos. Si de pronto te encuentras con algún problema y vas a ver a Sakpata, él te ayudará e encontrarás la solución a tu problema.
Pero para que Sakpata se ocupe de la aldea, ésta debe honrarle y servirle. Los aldeanos creen que un modo de honrar al espíritu es a través del sacrificio de animales. En la religión vudú, honrar a un espíritu puede atraer la buena fortuna e ignorar las grandes desgracias. La aldea honrará a Sakpata realizando una ceremonia vudú. Piden a Sakpata que bendiga a la aldea y les proporcione alimentos y protección. El ritual comienza con unos cánticos que, según los aldeanos, servirán para que el espíritu de Sakpata descienda hasta ellos. No utilizan el mismo son de tambor ni la misma canción para todos los espíritus. Cada espíritu tiene su propio cántico y su propio baile. Esta cueva es el santuario del espíritu Sakpata. En el interior, un sacerdote vudú ofrece agua al espíritu para saber si les concede permiso para la ceremonia. El espíritu acepta. Los practicantes del vudú creen que una forma de honrar a los espíritus es por medio de ofrendas. Para el espíritu Sakpata, las ofrendas más comunes son el agua, el alcohol y el aceite de palma. Pero lo que más le gusta al espíritu es la sangre. En esta ceremonia se le va a ofrecer a Sakpata el insólito sacrificio de un toro joven. Sé que algunas personas rechazan la idea de los sacrificios animales. Nosotros matamos a los animales de la misma forma que lo haríamos normalmente para el consumo ordinario. No torturamos al animal, no somos morbosos, no estamos sedientos de sangre. Cuando matamos al animal, la sangre es para el espíritu y la carne es para la congregación. En el vudú, el objetivo del sacrificio de animales es proporcionar al espíritu el poder y el alimento necesarios para que prodigue el bien entre quienes creen en él. En el vudú, la sangre es muy importante, porque con ella se alimenta el santuario y se inicia la comunicación. Es el mejor alimento para el espíritu. Para los creyentes del vudú, es esencial recoger la sangre del animal lo más pronto posible. Cuanto más fresca es la sangre, más esencia de vida puede tomar el espíritu, con lo que éste se vuelve más poderoso. Justo antes del sacrificio, la congregación le transmite un mensaje al toro para que éste lo transmita a su vez al espíritu Sakpata. Una vez transmitido el mensaje al animal, llega el momento de sacrificarlo para que el mensaje llegue al espíritu Sakpata. No se desperdicia ni una gota de sangre. Es preferible que la sangre ofrecida a Sakpata esté aún caliente. Las cabras son sacrificadas dentro del santuario. Así pueden ofrecer su sangre al espíritu de forma casi inmediata. La sangre es un ingrediente muy importante, es el alimento del vudú. Alimentando a Sakpata con la sangre, los creyentes del vudú esperan honrarlo suficientemente al espíritu para poder llevar la ceremonia al siguiente nivel. Estas mujeres están iniciadas en el vudú y se consideran a sí mismas casadas con el espíritu. Muestran signos de un fenómeno vudú conocido como posesión espiritual. Creen que el espíritu se ha introducido en sus mentes y que utiliza sus cuerpos para continuar su búsqueda de sangre. Nosotras no probamos la sangre. Es el espíritu vudú el que la prueba. La sangre es para el espíritu. Por eso, cuando celebramos una ceremonia, nuestro marido es el que prueba la sangre, no nosotras. Los que experimentan la posesión vudú, tanto en África como en Haití y en Estados Unidos, dicen no recordar dicho trance. Fue como si me hubiera dormido. Dos conciencias no pueden ocupar la misma mente en el mismo momento. No recuerdo nada. Estuve inconsciente hasta que el espíritu se marchó. A pesar de lo aterradora que pueda resultar, la posesión vudú se considera el mayor honor que un espíritu puede concederle a un creyente. La posesión no es demoníaca, no es satánica.
La posesión es natural y muy deseable en el contexto de una ceremonia vudú. En nuestra sociedad vamos a la iglesia para honrar al espíritu, para honrar a Dios. En el vudú vas al templo para convertirte en Dios. Hay una gran diferencia. Más tarde, en la misma ceremonia, la posesión espiritual continúa. Esta vez los espíritus danzan encarnados en los cuerpos de los posesos. Si no estuviéramos poseídas por el espíritu vudú, no podríamos bailar así. Al estar poseídas, resulta inútil preguntarse quién está bailando. Es el espíritu vudú el que baila a través de nosotras, usando nuestros cuerpos. La ceremonia vudú termina con un banquete. Los animales sacrificados en ese día son el plato principal. Nada se desperdicia. No es muy diferente de lo que nosotros hacemos el Día de Acción de Gracias. En esa celebración u otras similares, nuestros animales son sacrificados en mataderos mecanizados. En la ceremonia vudú la gente presencia ese sacrificio. Si somos capaces de apreciar cómo valoran la vida del animal presenciando la ceremonia, nos preguntaremos, ¿quiénes son más civilizados, ellos o nosotros? A través del sacrificio de animales y de la posesión por parte del espíritu de Sakpata, la aldea cree que el espíritu se siente lo suficientemente honrado como para protegerlos y proporcionarles recursos. África Occidental es el lugar de origen de algunos de los rituales más insólitos del vudú. Pero un ritual practicado en la aldea de Sabalú, en Benín, resulta especialmente extraño. Es aquí donde los creyentes del vudú intentan emborrachar a un espíritu con la esperanza de que éste les sea propicio. Si las peticiones son concedidas, devolverán los favores al espíritu con sangre. En la religión vudú se hace un contrato con el espíritu. Si no vuelves y le haces una ofrenda de sangre, en realidad no estás cumpliendo el contrato en todos sus términos. Este tronco de árbol es un santuario dedicado al espíritu vudú Donkoli. Es el espíritu del bosque. Los utensilios utilizados para hacer una petición a Donkoli son estacas de madera y aceite de palma. Este hombre está haciendo una petición, la cual está representada por la estaca de madera. Al introducir la estaca en el santuario, el hombre cree que el espíritu escuchará su deseo. Como incentivo para el espíritu, se le puede hacer una ofrenda de aceite de palma roja. Los devotos de la religión vudú practican un ritual mediante el cual creen hacerle llegar su petición al espíritu. Es algo así como encender una vela para rezarle a Dios. Algunas peticiones requieren que el espíritu esté empapado en alcohol. Voy a rociar el alcohol sobre Donkoli para hacerle más poderoso. Así estará borracho frente a mis enemigos, que estarán pensando en algún mal contra mí. Si Donkoli concede la petición, el creyente promete volver con una ofrenda. Si después de la petición tus enemigos resultan dañados o encuentras solución a tus problemas, debes volver para dar las gracias a Donkoli. A Donkoli normalmente le dan las gracias con la sangre de un animal sacrificado. Algunos le piden a Donkoli que castigue a sus enemigos, otros solo le piden salud para sí mismos y para los suyos. Uno de mis hijos estaba muy enfermo. Recurrimos a muchos médicos y a todos los métodos tradicionales, pero no conseguimos nada. Entonces decidí venir aquí y mi hijo se curó.
Hoy, este hombre ha venido a dar las gracias al espíritu ofreciéndole la sangre de una cabra. Si la petición que has hecho se cumple, después de 6 meses o 1 año, vienes aquí y sacrificas un animal para Don Collie. Primero el hombre le da un mensaje al animal para que éste a su vez se lo transmita al espíritu. Después, el espíritu recibe su sangre. Si no cumples el contrato, como se supone que tiene que haber una retribución, es muy probable que pierdas lo obtenido, que se invierta lo que el espíritu ha hecho por ti. Con el sacrificio, el contrato entre el hombre y el espíritu Don Collie queda cumplimentado. Cuando ya has hecho un sacrificio a Don Collie, sacas el palo y lo tiras lejos. Eso significa que ya no le debes nada a Don Collie y que él ya no te debe nada a ti. Y te sientes satisfecho. Como en todos los sacrificios, la cabra se cocina y se come sin desperdiciar absolutamente nada. La ciencia médica ha llegado a África Occidental, pero en algunas aldeas de Benín se puede presenciar una curación vudú. Esto es un templo de la salud en la aldea Abome, a 80 kilómetros de la aldea Bedji. Esta mujer dice que sufre fuertes jaquecas y dolor en las articulaciones. Ha acudido a un hospital donde asegura que no le han ayudado y por eso recurre al vudú. Una cura mediante el método vudú es en realidad una cura por la fe. Te devuelve la energía gracias al convencimiento de que te vas a curar. Los devotos del vudú no relacionan su enfermedad con ninguna causa natural. Creen que se debe a los malos espíritus, posiblemente como resultado de un maleficio solicitado por un enemigo. Para sanar a sus pacientes, el sacerdote vudú Imache Bartolomé llama al espíritu Tzotyatin, el espíritu del trueno. El sacerdote utiliza conchas para preguntarle al espíritu por la salud de los pacientes. El sanador invoca a los espíritus vudú y estos le dicen el tipo de hierbas que hay que utilizar para curar la enfermedad. El uso de conchas de molusco para diagnosticar enfermedades recuerda al uso de huesos o de cartas de tarot para adivinar el futuro. Es un método de adivinación. El sanador utiliza un sonajero sagrado llamado Ason para dirigir al espíritu hacia la mujer. Se utiliza alcohol para empapar al espíritu y agradecer su cooperación. Cuando el sacerdote cree que el espíritu le ha dado el diagnóstico, envía a su ayudante y a la paciente fuera del recinto para que se cure. En lugar de aspirinas u otros medicamentos, las farmacias vudú utilizan ingredientes mucho más exóticos, como cráneos de animales, caparazones de tortuga o reptiles desecados. El sanador hace salir al paciente para que compre un cráneo de animal porque sufre jaquecas y el dolor tiene que pasar a otro lugar, a otro cráneo. Pero el viaje al mercado puede tener su propio poder curativo. Al enviar a esa mujer al mercado para comprar los ingredientes, el cráneo y las hierbas, hace que ella participe de su propio proceso de curación. Los ingredientes por sí solos no son suficientes para curar a la mujer. Primero deben ser activados por el espíritu vudú. Ella no puede ir a comprar un cráneo o un camaleón. No es como si comprara una aspirina, como en la medicina occidental, donde el paciente puede tomar directamente las medicinas. En el vudú, ella debe saber las palabras del conjuro. El sacerdote vudú utiliza el cráneo bendecido del animal para expulsar la enfermedad de la mujer. Al usar el cráneo se hace una especie de magia que expulsa el dolor de su cabeza y lo dirige a la cabeza del animal. Se trata de una transferencia de energía. El último paso del proceso de curación es asegurarse de que la enfermedad no volverá.
el sacerdote ofrece pólvora al espíritu para que le ayude a luchar contra la enfermedad en el futuro. El sacerdote considera que el tratamiento ha sido un éxito. La mente puede convencer al cuerpo de que está curado o de que se va a curar, y de alguna manera comienza un proceso a nivel corporal que acelera la curación. Muchos creen en el poder curativo del vudú. Otros que el vudú puede utilizarse para dañar o incluso matar. Haití. El 90% del país caribeño practica el vudú. El 11 de septiembre de 1997, un ferry recién botado se hundió a tan solo 50 metros de la costa. Murieron 200 personas. Los investigadores determinaron que el barco iba demasiado lleno y que las salidas de emergencia estaban obstruidas. La gente se agolpó en un lado del barco y este volcó. Muchos pensaron que el propietario de otro ferry había utilizado ritos vudú para hundirlo. En Haití, nada ocurre por casualidad o por azar. La noción del azar simplemente no existe. Las cosas ocurren por una causa, hay un motivo, y normalmente tiene que ver con algún tipo de brujería. Para vengarse, una multitud enfervorizada incendió la casa y el barco del presunto culpable. En Haití arraigó el vudú como consecuencia de una de las prácticas más perversas de la humanidad: la esclavitud. Desde mediados del siglo XVII hasta mediados del siglo XIX, unos 12 millones de esclavos fueron embarcados en las costas de África Occidental. Aunque no tenían pertenencias, llevaron consigo algo muy importante: la religión vudú. Cuando has perdido tu identidad, cuando te lo quitan todo, el único modo de sobrevivir es aferrarte a tu religión. Muchos esclavos de África Occidental soportaron un viaje de 3 meses hasta una isla caribeña llamada Santo Domingo, una colonia francesa que más tarde se convertiría en la actual Haití. Tras su llegada a Haití en el siglo XVIII, los esclavos provenientes de diferentes tribus fueron separados para asegurarse de que no hablaran el mismo idioma. A pesar de ello, tenían dos cosas en común: los opresores franceses y el vudú. Los franceses temían que los africanos se reuniesen porque no sabían de lo que eran capaces si se organizaban. Los franceses temían al vudú y trataron de erradicarlo del corazón y la mente de los esclavos. Lo que los misioneros católicos querían era simplemente eliminar la tradición africana y reemplazarla por el catolicismo, pero no lo consiguieron. Los esclavos encontraron el modo de practicar el vudú en secreto durante las ceremonias católicas. En sus mentes transformaron a los santos católicos en espíritus vudú. En el vudú, el espíritu de la sabiduría, Dambala, es representado por una serpiente. Los esclavos veían a Dambala cuando sus opresores invocaban a San Patricio. San Patricio expulsó a las serpientes de Irlanda, y a Dambala también se le asocia con la serpiente. De modo que existe cierta similitud entre el San Patricio de Irlanda y Dambala. San Patricio se convirtió en Dambala. A mediados del siglo XVIII había en la isla 500.000 de esclavos y solo 32.000 colonos franceses. Estos fueron incapaces de impedir la huida masiva de esclavos. Muchos de ellos se fueron a las montañas, abandonaron las plantaciones y establecieron comunidades en el interior de la isla. Un terreno muy montañoso donde la mayoría de los europeos no se atrevían a aventurarse. En las montañas, los esclavos huidos pudieron practicar el vudú y allí organizaron la rebelión. Cuenta la leyenda que en 1751 uno de los líderes rebeldes era un sacerdote vudú llamado François McCondal. Como sacerdote vudú, McCondal tenía conocimientos de medicina natural. Podía utilizar el vudú para sanar y para matar.
Muchas personas que practicaban el vudú sabían mucho sobre medicina natural, sobre hojas y plantas, sobre la vegetación, y podían preparar venenos. La insurgencia de McCondall comenzó con la ayuda de los esclavos y trabajadores de las plantaciones. El vudú contribuyó a garantizar el secretismo de la misión. Convenció a las cocineras que trabajaban para los dueños de las plantaciones para que envenenaran a sus amos. Muchos terratenientes comenzaron a sospechar de su propio servicio. El sacerdote vudú McCondall también envenenó las reservas de agua, sembrando el pánico entre los propietarios de plantaciones y los soldados franceses. Se volvieron algo paranoicos, ya que no sabían quiénes eran los responsables y comenzaron a sospechar unos de otros. El envenenamiento era un acto de terrorismo. Los franceses tardaron 5 años en atrapar a McCondall, tiempo durante el cual la rebelión se había cobrado unas 6.000 vidas. Cuando los franceses lo capturaron en 1758, no mostraron piedad. Las autoridades francesas organizaron la ejecución pública de McCondall para que sirviera como ejemplo. Obligaron a los esclavos a presenciarla. Pero según la leyenda, estos fueron testigos de un hecho insólito relacionado con el vudú. Cuando McCondall comenzó a arder, los esclavos le vieron transformarse mágicamente en un pájaro y alejarse volando. En la tradición vudú existen relatos que hablan de que en ocasiones los humanos tienen el poder de transformarse en animales. Muchos esclavos creían que al morir, su alma sería transportada de nuevo a África. De modo que no resultaba extraño que pensaran que McCondall se hubiera transformado en un pájaro y que hubiera regresado a África volando. Actualmente, la leyenda de McCondall pervive en la tradición vudú. El nombre de McCondall se ha asociado con el veneno. Así que si lo utilizas contra una persona, según la tradición vudú, se dice que se le ha dado un McCondall. El 14 de agosto de 1791, 3 décadas después de la muerte de McCondall, los esclavos rebeldes usaron el poder del vudú para provocar un levantamiento aún mayor. Comenzó cuando un sacerdote vudú llamado Boukman oficiaba una ceremonia junto a varios líderes rebeldes. Convocaron al espíritu vudú de la guerra, Ogu, y le prometieron servirle para siempre si les concedía la victoria. Cuentan que Ogu aceptó sus ofrendas tomando posesión espiritual de muchos de los congregados. En agradecimiento sacrificaron a un cerdo negro y se lo ofrecieron. Usaron la sangre de cerdo que compartieron unos con otros para sellar los labios de todos. Fue una forma simbólica de expresar que nunca revelarían los secretos de Ogu. Luego abandonaron ese lugar e iniciaron su lucha por la liberación de Haití. Una semana después comenzaron los levantamientos. Los esclavos rebeldes incendiaron miles de plantaciones y mataron a sus propietarios. Para enfrentarse al ejército francés utilizaban armas robadas y aperos de labranza como machetes. Los franceses estaban mejor armados, pero no sabían realmente a qué se enfrentaban. En Haití se dice que la derrota de Napoleón se debió a que luchaba contra espíritus vudú y no contra hombres. Los enfrentamientos se prolongaron durante una década. 50.000 soldados franceses perecieron en los combates. El 1 de enero de 1804, los líderes rebeldes llevaron a sus hombres a la victoria y lograron expulsar a los franceses de Haití. Lucharon contra el mejor ejército que había en el mundo, el ejército de Napoleón, y lo derrotaron. Eso es un hecho. Esta guerra, que comenzó con una ceremonia vudú, condujo a la derrota del ejército de Napoleón. Fue la primera y única rebelión de esclavos que tuvo éxito en la historia.
Nueva Orleans, Estados Unidos. Allí se celebra un desfile muy particular. Es la capital del vudú en Norteamérica. Aproximadamente un 15% de la población lo practica. Luisiana fue territorio francés, y el vudú se introdujo a finales del siglo XVIII, cuando los propietarios franceses de plantaciones abandonaron Haití, llevándose consigo a sus esclavos. Hoy en día los turistas compran muñecos vudú en las tiendas del barrio francés. Pero el vudú de Nueva Orleans tiene un lado oculto. Algunos rituales nunca llegan a ser presenciados por los turistas. Sin embargo, un lugar que visitan tanto los ciudadanos locales como los visitantes es el cementerio de San Luis. En el interior de esta cripta se encuentra el cuerpo de una mujer que creó un estilo de vudú único en Nueva Orleans. Marie Laveau falleció en 1881, pero algunos creen que todavía ejerce su poder sobre la ciudad. Lo que hizo en el siglo XIX alimenta la leyenda, aunque existen pocas pruebas fehacientes de sus poderes mágicos y no hay muchos datos sobre su vida. Muchos documentos han desaparecido. Para empezar, algunos fueron falsificados. Solo existe multitud de historias y leyendas. Muchas son falsas, pura invención, para alimentar el mito. Los expertos creen que Marie Laveau nació entre 1794 y 1803. Se dice que era hija de un rico hacendado blanco y de su amante esclava. A comienzos del siglo XIX era una ciudadana libre. Mantuvo una buena relación con el líder de la Iglesia Católica de Nueva Orleans. El pastor de la Catedral de San Luis era un hombre llamado Père Antoine, que ayudó a muchos esclavos y a gente de clase baja. Trabajaba para liberarlos. Marie Laveau colaboraba con él. Como mucha gente en Nueva Orleans, Marie Laveau era católica, pero creía en el vudú. La gente de Nueva Orleans acudía por la mañana a misa en la Catedral de San Luis y por la tarde al barrio Congo, donde se celebraban rituales vudú. El barrio Congo era el centro del vudú en Nueva Orleans. Tanto los negros libres como los esclavos se congregaban allí los domingos para celebrar sus rituales. Se supone que es allí donde el legendario sacerdote vudú, el Dr. John, enseñó a Marie Laveau todo lo que sabía sobre esta religión, incluso el modo de realizar poderosos hechizos. Utilizaban saquitos que llenaban con almidón, judías secas, trozos de metal o piel de animales. Lo principal no son los ingredientes, sino la intención con que los utilizas. La persona que hace estos conjuros invoca a los espíritus vudú para que le otorguen poderes. ¿Comprendes el poder que estás recibiendo? Llevar uno de estos saquitos es como llevar un crucifijo, una medalla de San Cristóbal o una cola de conejo. Se cuelga alrededor del cuello o se coloca sobre la puerta. Proporciona protección. Marie Laveau vendía esta especie de amuletos y se ganó la reputación de hechicera, atribuyéndosele misteriosos poderes. Algunos creían que sus poderes se basaban en la intimidación. Marie Laveau contaba con multitud de contactos que le proporcionaban información, pues se dedicaban a espiar a la gente importante. Tenía conexiones tanto en el ámbito político como en el económico. El estatus de Marie y la relación que tenía con el pastor católico Père Antoine le permitían hacer algo que habría sido considerado blasfemo en cualquier otra iglesia. Marie Laveau podía oficiar ceremonias vudú en el altar de una iglesia católica, la Catedral de San Luisiana, que habían comprado los franceses. Se cree que en 1830 un incidente convenció a toda Nueva Orleans de los poderes esotéricos de Marie Laveau. El hijo de un hombre rico había sido condenado a muerte. Sus abogados le dijeron que el caso no tenía solución, así que el padre se fue a ver a Marie Laveau.
Desesperado, le ofreció una casa como premio si usaba el vudú para liberar a su hijo. Para realizar este rito, Marie pasó semanas rezando en la iglesia de San Luis, infligiéndose una especie de autocastigo. Se introdujo en la boca 3 pimientos de Guinea extremadamente picantes y los mantuvo allí durante horas. Guinea es para muchos expertos en vudú el lugar de donde proviene esta religión. Los espíritus vudú siempre se conmueven por los grandes sufrimientos. Por eso, cuando ella realizó este sacrificio, la escucharon. En la mañana del juicio, Marie Laveau se coló en la sala y colocó bajo la silla del juez los pimientos que había tenido en la boca. Algunos creen que la energía espiritual del vudú trasladada a los pimientos hizo que el juez decidiera no condenar al joven. Cuenta la leyenda que el padre del liberado recompensó a Marie Laveau con una casa en St. Anne Street. Esa es la explicación esotérica de la historia. La explicación racional es que ella conocía al juez. Al margen de cómo liberar a aquel hombre, muchos de los habitantes de Nueva Orleans creyeron que Marie Laveau podía usar el vudú para influir en el sistema judicial de la ciudad. En julio de 1850 ocurrió algo que sirvió para fortalecer esa creencia general en los poderes de Marie Laveau. Ella era contraria a las ejecuciones públicas, muy comunes en aquella época. Se trataba de ahorcamientos públicos. Eran considerados como espectáculos y congregaban a miles de personas. Jean Adams y Anthony DeLille fueron condenados a la horca por el asesinato de una esclava negra. Fueron encarcelados en una prisión del Estado. Marie Laveau se pasó la noche rezando por los condenados y les prometió que evitaría su ejecución a pesar de la sentencia. La doble ejecución de Adams y DeLille iba a tener lugar el 17 de julio de 1850 a mediodía. Pero Marie Laveau pretendía utilizar el vudú para evitarlo. Mediodía del 17 de julio de 1850. Estaba a punto de realizarse un ahorcamiento público en el centro de Nueva Orleans. Jean Adams y Anthony DeLille habían sido condenados a la horca por el asesinato de una esclava negra. Aquella mañana, justo antes del mediodía, una gran multitud se había congregado frente al patíbulo. Eran miles de personas, según los periódicos. Muchos de los congregados se percataron de la llegada de Marie Laveau. Era conocida como la reina del vudú en Nueva Orleans. También era una enemiga acérrima de las ejecuciones públicas. Momentos antes de que los 2 hombres fueran ahorcados, el cielo se oscureció de manera repentina. Comenzó a llover y luego a diluviar. Una tromba de agua caía del cielo. Entonces llegó el momento de la ejecución. Procedan. Al abrir la trampilla, la sorpresa fue general. La gente se quedó perpleja al ver que los condenados habían caído directamente al suelo, ya que las sogas habían desaparecido. Para muchos testigos solo había una explicación. Marie Laveau había intercedido para librarlos de la horca. Para quienes creen en el vudú, si en unos hechos está implicada una poderosa hechicera como Marie Laveau, es muy fácil relacionarla con el repentino cambio de tiempo y con la salvación de los condenados. Es más fácil atribuirlo al vudú que a una simple coincidencia. Más tarde, los 2 hombres pudieron ser finalmente ahorcados, pero el inexplicable suceso consiguió el propósito de Marie. La gente mostró su desacuerdo con aquel método de ejecución tan cruel. Como resultado, Luisiana se convirtió en el primer estado norteamericano en prohibir las ejecuciones públicas. Es una de las pruebas más firmes que tenemos en relación con el supuesto poder del vudú, porque aquel acontecimiento fue presenciado por mucha gente
y porque además el Estado abolió una ley. Marie Laveau murió en 1881, aproximadamente a la edad de 87 años. Aún así, muchos creen que todavía ejerce su poder sobre la ciudad, que ayuda a quienes le hacen ofrendas y castiga a quienes la deshonran, como el escritor Robert Talent. A mediados del siglo XX, Talent publicó varios libros sobre Marie Laveau. Los seguidores del vudú consideraron que estos libros difundían una falsa idea del vudú, presentándolo como maléfico y violento. Su bestseller de 1947, El vudú en Nueva Orleans, era leído como si se tratara de un ensayo. Pero muchos creen que contenía un concepto distorsionado y sensacionalista del vudú. Talent describía rituales ejecutados por Marie Laveau en los que promovía orgías y sacrificaba a bebés humanos. Era una mujer perversa. Mataba a los bebés que no eran queridos por sus madres. Solía colgar sus cuerpos en la chimenea como jamones y los ahumaba. Mató a muchos niños. Cuentan que su guardarropa estaba lleno de esqueletos. El 1 de abril de 1957, 10 años después de la publicación de su libro El vudú en Nueva Orleans, Talent murió de una forma misteriosa. Robert Talent estaba en la cocina de su casa. Abrió uno de los armarios y sacó de él un vaso. Lo puso bajo el grifo para llenarlo de agua. Bebió unos sorbos y cayó muerto. Normalmente el agua de Nueva Orleans no mata con tanta rapidez. Para mucha gente de Nueva Orleans, el motivo de la muerte prematura de Talent a la edad de 47 años era obvio. Un castigo de los espíritus vudú por no respetar la memoria de Marie Laveau. Hoy en día, gran cantidad de personas en Nueva Orleans tratan de mantener la buena reputación de Marie Laveau. Cientos de ellas hacen ofrendas frente a su tumba a diario. Se ha convertido en una especie de santa, en espíritu vudú para los devotos. Es un antepasado muy querido y la gente continúa haciéndole ofrendas, recordando su nombre y pidiéndole que les ayude. Ellos la sirven y ella les sirve a ellos. Aunque el vudú impregna el folclore de Nueva Orleans, para muchos es una religión seria que atrae a nuevos creyentes. En Haití, el vudú coexiste con la Iglesia Católica y sigue siendo influyente. En el pasado, el vudú trató de ser eliminado mediante diversas campañas. Había motivos políticos y religiosos, pero no tuvieron éxito. El vudú lleva aquí miles de años y perdurará durante muchos más. En África Occidental, lugar de nacimiento del vudú, esta religión permanece libre de las influencias del mundo exterior. Para nosotros, en el vudú no hay un lado malo. Todo lo que nos proporciona el vudú son cosas buenas. Por eso creemos en él. La peculiar historia del vudú lo ha convertido en un tema cautivador, tanto para los creyentes como para los no creyentes. Los que practican el vudú seguirán sirviendo a los espíritus con la creencia de que estos les beneficiarán. Pero para los meros observadores, el vudú seguirá estando lleno de misterios.